damos las gracias a los hermanos que están siguiéndonos a través de estas redes. Somos Iglesia de Cristo Kadosh, mis hermanos. Estamos ubicados en el 9510 Brigger Street, Dallas, Texas, 75227. Somos una iglesia con las puertas abiertas. Si no tienes dónde congregarte, si no tienes un lugar donde venir a hacer oración, te invitamos a nuestra iglesia. En esta tarde, mis hermanos, voy a abrir mi Biblia en Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice el Señor. Dice que la palabra tiene que hacer un efecto grandemente en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que salir transformados, renovados, revivificados cada vez que venimos nosotros y escuchamos la palabra del Señor. Vamos a cantar un canto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya, gócense, cántenle a nuestro Padre Celestial. Aleluya.
envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, por favor, un momento. Y gracias a Dios que estamos una vez más en la casa del Señor. Y Señor bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí. Y el Señor también bendiga a cada uno de los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, YouTube o donde nos encuentren, para que el Señor les bendiga de una manera muy grande. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia para empezar con el servicio. Vamos a abrir en el libro de 2 de Timoteo 4:16. 2 de Timoteo 4:16. Ya cuando lo tenga me va indicando con un amén para poderlo leerlo en el nombre poderoso de Jesucristo. 2 de Timoteo 4:16, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, dice su palabra: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, está hablando el apóstol Pablo, sino que todos me desampararon, no os les sea tomado en cuenta. Una vez más lo voy a leer, dice, está hablando el apóstol Pablo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que de todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y esa es palabra de Dios. Pueden tomar su asiento, vamos a escuchar la palabra de esto. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Con todo el respeto yo me dirijo a ellos y estamos viendo un punto. Vimos, hermanos, el apóstol Pedro, también vimos el profeta Elías, ¿verdad? En su soledad y muerte. Ahora vamos a estar viendo, hermanos, la soledad del apóstol Pablo, ¿verdad? En ese versículo, hermanos, expresa una soledad. Es un siervo de Dios, un apóstol grande y poderoso, pero ahí dice, en mi primera defensa, cuando lo estaban acusando, hermanos, dice su palabra, ninguno estuvo a mi lado. ¿Dónde están los cristianos? Diría Pablo. ¿Dónde están? No están a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado
en cuenta. Si el apóstol Pablo, hermanos, sabemos que hizo grandes viajes misioneros, un hombre excelente, llegó en un momento que dijo, me han desamparado, me han dejado solo, me han abandonado. Y el apóstol reaccionó, no les ha contado el Señor esto que me están haciendo. Amén. La vida del apóstol, hermanos, Pablo, antes se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermanos, es más joven, hermanos, es en la época de Jesucristo. Él también nació, pero él es más joven que nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra Jesús. Me imagino que había sido como unos 10 años más joven que Jesucristo. Entonces, por eso cuando vemos nosotros en los primeros versículos que habla referente a Saulo de Tarso, habla el joven Saulo, porque era un joven cuando estaba allí. Entonces dice que cuando perseguía a los cristianos tenía como sus 25 años, hermanos. Entonces estaba muy jovencito. Saulo de Tarso, hermanos, creció, hermanos, y vivió en Tarso, donde es la ciudad, allá que por ahora, para que nos ubiquemos, dice que es por Turquía. Dice que en ese tiempo era como, en cuenta que Estados Unidos, porque todas las naves llegaban allí, el comercio era, hermanos. Y Saulo de Tarso en esa época, hermanos, habían las universidades en Grecia, hermanos, dice que eran la segunda universidad más grande del mundo donde él estudió. Allá hablaban de diferentes idiomas. En aquel tiempo donde estaba Saulo de Tarso, hermanos, con los griegos, con toda esa gente, filósofos, hermanos, que tenían mucho conocimiento, hablaban cómo hablar ante el público, hermanos. Ellos tenían esa elocuencia, les enseñaban a hablar en las mejores universidades. Entonces, él, hermanos, estudió, fue un hombre muy preparado, dice que habló 4 idiomas, hermanos. O sea, él era un hombre que sabía, que conocía de la palabra de Dios. Pero antes de empezar a estudiar la vida y contar la historia sobre el apóstol, dice que él estudió, hermanos, en una de las mejores universidades que existía, el prestigio. Venía de una gran familia, hermanos. Dice que él tenía la ciudadanía romana. Él era 100% judío, pero en ese momento donde él vivía, me imagino que gobernaban los romanos y automáticamente le daban ese privilegio. No a todas las personas les daban la ciudadanía romana. Entonces, por eso él sabía moverse, aparte de que era una persona muy educada, muy profesional, hermanos, con un vocabulario que se expresaba, hermanos. A él no le podía engañar cualquier persona porque él estudió el Antiguo Testamento. Y para estudiar el Antiguo Testamento, hermanos, él se sabía, el apóstol, el Saulo de Tarso, en aquel tiempo su nombre, al derecho y al revés del original, hermano, y lo podía expresar en el latín, en el griego, en el arameo, y yo no sé si ya se hablaba el griego también por ahí, pero lo podía expresar, hermanos. A él no le podían decir, hermanos, que no sabía, porque él estudió, se dedicó a estudiar, era una eminencia en aquel tiempo, y donde estudió la escuela, había un maestro que se llamaba Gamaliel. Ese maestro, hermanos, era un hombre muy sabio, que tenía mucho conocimiento de parte de Dios, y entonces era muy reconocido. Y vamos a ver, hermanos, la vida de Gamaliel, en lo que nos habla la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos 5:34. Dice que los apóstoles que estaban encarcelados, hermanos, fueron libres. Antes, para dar un trasfondo de esto, ahorita vamos a hablar por qué fueron al concilio. Dice que los apóstoles estaban encarcelados, hermanos, pero se abrieron las puertas y los apóstoles se fueron, hermanos, y se fueron a sus casas y después se fueron al templo a predicar, pero tenían vamos a suponer que una corte en el concilio y dijeron a los guardias, ¿saben qué? Aquí están todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, el maestro de teología, Gamaliel, ahora traigan a Pedro y traigan a los apóstoles, y que mandaron a traer, pues ¿sabe qué? No están. Están todas las puertas cerradas, pero los apóstoles no están, no está Pedro. Y dijo un alguacil, es que yo lo vi. Dijo, no, él no anda escondiéndose, anda ya predicando la palabra en el templo. Dice que el alguacil, hermano, muy educado, fue y les dijo, vengan porque los están esperando, tienen una cita. Es como ahí en el concilio que lo tenían que enfrentar un caso, como en la corte, ¿verdad, hermanos? Dice que lo trajeron de una manera muy educada, porque, hermanos, sabían que el Señor los respaldaba bastante y no querían traerlos arrastrados, hermanos, porque el pueblo se iba a enojar, hermanos. Entonces ellos con sabiduría trajeron al apóstol. Entonces, hermanos, ya estaban sentados allí. Pedro les expuso la palabra de Dios, les dijo la razón por la cual ellos predicaban la palabra del Señor, que era mejor obedecer a Dios que antes que los hombres. Entonces les dio allí. Entonces, ahí en el libro de Hechos 5:34, hermanos, dice su palabra. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Hechos 5:34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿verdad que se levantó, hermanos?
¿Qué era qué título tenía, hermanos? Doctor de la ley. Para ser doctor de la ley, hermano, ese hombre era una eminencia. Ese hombre se sabía la Biblia, no solamente interpretarla, sino sabía, hermanos, corregir, saber. A él no le podían decir nada porque era una eminencia, era un doctor de la ley. Dice que era venerado de todo el pueblo. Imagínense cuánto respeto, así como Billy Graham cuando vivía, hermano, era un hombre que le respetaba y lo conocían en todo el mundo, hermanos, lo conocía. Entonces dice que era venerado. Cuando dice venerado, no solamente respetado, era venerado, hermanos, que el Señor, hermanos, viene Gamaliel, hermanos, y era el pueblo recibía una eminencia que llegaba allí. Amén, hermanos. Era venerado, hermano, era por su excelencia, hermanos, del doctor que tenía de la ley. Dice su pueblo, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Fíjense, vean la sabiduría que este hombre, es un hombre, hermanos, que ahí podía bofetear al apóstol Pedro, porque decir, yo Gamaliel que conozco la palabra y soy un doctor de la ley, tú vas a venir a hablar que una secta se levantó, Pedro. O sea, Pedro, hermanos, ¿cómo se iba a levantar? Si no sabía, dice la palabra, que era una persona que no tenía conocimiento del vulgo, hermanos, del corrientito y el Pedro. ¿Qué se iba a comparar con el doctor de la ley cuando todos lo respetaban? Viene Gamaliel en contra de, hermanos, ahí tenemos al apóstol Pedro. Pero Gamaliel, hermanos, con la sabiduría de Dios, porque era un hombre, dice que dijo, hermanos, venerado todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, porque les iba a dar un consejo al concilio. Y dice en el 35, luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Se están refiriendo a Pedro y a los apóstoles, porque antes de estos días se levantó, ¿quién se levantó, hermanos? ¿Cómo se llama esa persona? Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados, reducidos. ¿A qué, hermanos? A nada. En el 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Fíjense, hermanos, este hombre conocía la palabra de Dios, porque decía, están dando mucha seña de lo que yo sé de la Biblia, de que viene el Mesías. Y por eso él dijo, él iba en contra de Pedro, pero él era un hombre sabio por su estudio, hermanos. Dice ahora, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo está... o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, dijo Gamaliel, no la podréis destruir. No seáis que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Fíjense, hermanos, les dio una sabiduría tremenda. Él podía, hermanos, echar fuera a Pedro con todo, hermanos, por su autoridad, y lo iban a respetar porque era venerado Gamaliel. Gamaliel dijo, y sería, hermanos, Pedro negado y todo el mundo ya lo iban no crean a Pedro, porque Gamaliel lo dijo y el pueblo iba a creer. Pero Gamaliel dijo, no, déjenlos. Si es de hombre se va a desvanecer como los otros que le conté, pero si es de Dios, no habrá nadie en que los detenga. Y no sea que ustedes estén luchando contra Dios mismo. Y en el 40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, pero les dieron una buena azotada, hermano, y les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en gracias al consejo de aquel hombre de la ley. Amén, hermanos. Ahora, eso es lo que yo les quiero ver. Gamaliel, hermano, era una persona que lo veneraba, reverenciado, respetuoso por su excelencia. Era una eminencia, hermanos, en esos tiempos aquellos, porque tenía la universidad, estudiaba. Y entonces ahora, hermanos, ahí, hermanos, estudió el apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo de Tarso. Imagínense, hermanos, si venía de esa eminencia Saulo de Tarso,
hermanos, era también reconocido. Van a decir, mira, ¿y quién es Saulo de Tarso? Pues Saulo de Tarso viene de parte de la escuela de Gamaliel, una eminencia. Oh, si viene de Gamaliel, pues si Gamaliel lo aprobó y Gamaliel lo preparó, sin dudar. Es como la marca Apple nosotros, ¿verdad, hermanos? Apple saca un cablecito y usted no duda absolutamente, hermanos, de que no le va a servir. Si Apple lo dijo, si es de marca Apple, funciona. No sea cualquier cable que sea. O saca un nuevo producto, usted ve la marca de Apple, hermanos, y su material es de calidad, hermanos. No le van a poner un metal corrientito, ni un plástico, ni un vidrio, sino una calidad excelente. Y usted saca otro producto de Apple y usted, hermano, ni duda. Ni lo va a revisar. Déjeme ver si no está corrientito. Hermanos, cuando lo saca así Gamaliel, hermano, si fue estudiado por parte de Gamaliel, es una eminencia grande y poderosa. Amén. Entonces, ahora, hermanos, el apóstol Saulo de Tarso, hermanos, por eso es que se levantó con esa autoridad. Por eso es que Saulo, hermanos, decía, si yo conozco la palabra de Dios. Y hermanos, y conocía la palabra de Dios, hermanos, pero no quería decir que estaba en la verdad. ¿Verdad, hermanos? Él sabía la palabra, pero estaba en la verdad, hermanos, porque arrastraba a los cristianos, iba en contra de los cristianos. ¿Estaba en la verdad? No. Entonces nos está enseñando algo también a nosotros. Nosotros podemos decir, yo soy cristiano, yo me sé a la Biblia al revés, yo no puedo cometer pecado ni cometer errores. El apóstol Pablo lo cometió, hermanos. Porque se enfocó, dijo, yo no puede ser celoso, dijo, no puede levantarse porque yo conozco la palabra y Pedro no reúne todos los requisitos. Iba en contra, hizo muchos daños el apóstol cuando era Saulo de Tarso, aquel jovencito. Vamos a leer la palabra en Gálatas 2:11, hermano. Gálatas 2:11. ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso estuvo cuando hubo el primer mártir, hermanos? Cuando mataron, ¿cómo se llamaba el que mataron, hermanos? Esteban. ¿Se acuerdan que ese jovencito lo mataron? Se me hace que eran la misma edad los dos jovencitos. Y ahí estaba Saulo de Tarso. Pero vamos a ver otro versículo donde Pablo es... no, hermanos, este versículo no lo voy a dar aquí. Tenía otro. No lo voy a dar ahí. Hermanos, déjenme ver. Tengo otro. Aquí, ¿sabe qué, hermanos? Hechos 26:9. Es que el otro versículo vamos a leer más adelante. Hechos 26:9, cuando lo tenga me indica con un amén. Dice, hermanos, cuando estaba en el concilio, lo estaban enfrentando o estaba delante de una persona, dijo el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Fíjense, porque está hablando que es una persona preparada. Dijo, él pensaba, hermanos, que estaba haciendo su deber, su obligación, ir en contra del nombre de Jesús y todos los que le seguían. En el 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. ¿Qué dice, hermano? Está diciendo el apóstol, hermano. Fíjense. ¿Qué dice, hermanos? Encerré a muchos, ¿de qué, hermanos? Cuando dice santos, quiere decir inocentes. Imagínense, hermano. Yo encerré a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando oh my God, hermanos, es algo tremendo, cuando los mataron, ¿qué dice su palabra? O sea que él, si tenía que firmar en ese momento, o decir quién lo matamos, o sea, él era allí, hermano. O sea, él encarcelaba, y usted cree que los encarcelaban, hermanos, nada más. Y acá Pedro, hermanos, cuando estaba en el concilio, que Gamaliel los defendió, ¿verdad? Le dijeron, déjalo libre, los dejaron libres. Sí, pero les dieron una buena, hermanos, latigazos. Ahora acá dice su palabra, el mismo Saulo de Tarso, yo encerré en las cárceles a muchos de los santos. ¿Y usted cree que Saulo de Tarso, hermano, iba a decir, disculpe señora, yo sé que usted cree en Jesucristo, pero lo voy a llevar a la cárcel? Excuse me. Dice que este señor entraba, rompía las puertas y agarraba de los pelos a las mujeres, hermanos, los arrastraba, porque les tenía coraje, hermanos. O cuando van los narcotraficantes, hermanos, a sacar otros, sus compañeros, le dicen, oiga señor, pues vengo de parte del señor de los vientos, ¿verdad? Que va en contra de ti, te voy a llevar. Ay, disculpa, ¿verdad? Te doy permiso para que nos agarra y te arrastra porque te quieren vivo. ¿verdad? Entonces Saulo de Tarso así era también, hermano. Y dice su palabra ahí, hermano. Dice su palabra, y cuando los mataron, yo di mi voto.
Y muchas veces castigándolos en todas las, ¿qué hermanos? Los castigaba. Hermanos, cuando dice castigaba, hermanos, cuando la policía, disculpando a la autoridad de México, antes, hermanos, cuando decía, pues lo castigamos, lo torturaron. ¿Qué cosas no hacían para castigarlos, hermanos, entre comillas? Dice, los forcé a blasfemar. ¿Y cómo lo iba a forzar a blasfemar? ¿Con caricias? ¿Con palabra? Los forcé. Yo no sé, hermano, yo me imagino que los tenía ahorcando, los tenía latigando, les tenía aplastado el dedo, les tenía apretando el ojo, o qué cosa. Los forzó, ¿a qué, hermanos? A blasfemar. Dice ahí su palabra, y enfurecido de sobremanera contra ellos. ¿En qué, hermanos? Enfurecido. O sea, los forzó enfurecido, hermanos. O sea, ese hombre estaba bravo, endemoniado, poderlo decir, hermano, que lo agarraba del cuello, de lo que fuese, hermanos. O me imagino que si tenía un pequeñito y chiquito, me imagino que lo ahorcaba, dice, o blasfemas contra Jesús, o le aprieto la garganta a tu pequeño que está aquí. Porque dice que los forzaba enfurecido. Yo no quiero ver a una persona enfurecida, hermanos. Enfurecido, dice su palabra. Dice, enfurecido sobremanera contra ellos. Sobremanera. Y miren, hermanos, dice, enfurecido sobre, ¿qué, hermanos? ¿Qué querrá decir sobremanera? Me enojé, me sobreexalté, pero cuando decimos me sobreexalté, es que, hermanos, más de lo normal, hermanos. ¿Para qué? Para forzarlos a blasfemar. Y dice ahí su palabra, los perseguí hasta en las ciudades. Hermanos, que se fue a otro país, no importa, los arrastro y los traigo. Dice ahí, dice, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, en otra ciudad, no importa dónde se esconda, yo te voy a encontrar. Esa es la vida del apóstol Saulo de Tarso. El Pablo, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, era llamado Saulo de Tarso. Amén. Entonces ahora ya conocemos un poquito de la vida del apóstol, hermanos. Ahora vamos a estar viendo, hermanos, otra cosa. Vamos ahora, hermanos, a ver, hermanos, la situación, ya sabemos, hermanos, la situación intelectual de Pablo, hermanos, del apóstol Pablo era una eminencia. ¿Lo creemos, hermanos? Lo dice la palabra del Señor. Una eminencia exagerada lo que tenía. Dice, ya sabemos que él egresó de las mejores escuelas rabínicas. O sea, él era un rabino, hermanos. Y si era un rabino, era un hombre respetado. Por eso las autoridades, si venía Saulo de Tarso, era como el pequeño Gamaliel. Si venía, ¿saben que yo necesito que me den cartas para arrastrar a estas personas? Y decían, pues, ¿de quién es el Saulo de Tarso? Y pues viene de Gamaliel. Y digo, bueno, si viene de Gamaliel, pues lo que este hombre quiera, porque ese sabe lo que está haciendo. Ellos conocen la palabra de Dios. Mira, Gamaliel es un hombre sabio, un hombre de conocimiento. No vamos a dudar nosotros de la sabiduría que este hombre tiene. Quizás nosotros no podemos ver lo que ellos miran, como ellos conocen la verdad de la palabra del Señor. Ellos estudian, son doctores y maestros de la ley. Amén, hermanos. O sea, de esa tenían una ventaja, ellos estaban ahí haciendo. Amén. Entonces, hermanos, ya sabemos que él tenía la nacionalidad, hermanos, romana, y también era judío. Era un hombre muy preparado, con un lenguaje muy expresado, filósofo, de una posición económica muy buena, me imagino también. Los judíos, hermanos, lo respetaban, pero él se enfocó también a los gentiles. Amén. Ahora, hermanos, ahora les voy a decir, miren, con todo esto, hermanos, el apóstol Saulo no caminó con Jesucristo. ¿O sí caminó con Jesucristo? No caminó. Él no estuvo allá. Pero fíjense, hermanos, ahora resulta, hermanos, que Saulo de Tarso iba caminando, el Señor lo tumba, el Señor le hace ver, ¿por qué me persigues? Ahora, hermanos, y cambia Saulo de Tarso, ya lo conocemos, ¿verdad? Que se quedó ciego, fue Ananías a orar por él, se abrió sus ojitos, el Señor le dijo, por cosa dura vas contra mí, contra el aguijón, y ya le dijo, ahora yo te voy a hacer, vas a ser un instrumento útil. Y entonces empezó, hermanos, ahora Saulo de Tarso, hermanos, porque dice, soledad del apóstol Pablo se llama el tema.
Ahora le voy a decir esto. Ahora, él recibe el llamado apostolado, hermanos, y él dice, ¿saben qué? Yo no recibí el apostolado como ustedes. Yo no lo recibí de hombre. Yo no recibí el conocimiento. Yo lo recibí directamente de parte de Dios. Entonces, ya desde allí había un rechazo, hermanos. Porque él era diferente. Él decía, yo soy diferente a ustedes. Yo no soy como Pedro, yo no soy como estos otros. No lo estaba haciendo altanero, pero él lo expresaba de una manera. Yo no. A mí nadie, ningún hombre me vino a enseñar. Yo soy enseñado y revelado directamente de parte de Dios. Ahora, hermanos, ahora resulta que llega a los oídos de los apóstoles. Pues fíjate que te acuerdas de Saulo de Tarso, que pues era malo. Ahora resulta que ya es convertido, que Cristo le habló. ¿Y usted cree que la gente le iba a recibir, hermanos? ¡Ah, gloria a Dios! Le va a decir, ese hombre me ahorcó, como me ahorcó mi niño delante, lo hizo allá, enfurecido, endemoniado. Ahora, ¿tú crees que no se va a hacer disfrazado para entrar cristianos? Nos puede matar un día allí. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando le dijeron, es Saulo de Tarso el que tienes que ir? Ese hombre, discúlpame, pero yo sé cómo trata ese hombre a los cristianos y yo soy cristiano. Yo no voy a ir. Entonces, de cierta forma, dice que el apóstol, hermanos, cuando recibió el apostolado, mucha gente, hermanos, no se quiso acercar con él. Uno, por el testimonio que tenía anteriormente, porque decían, se me hace que nada más está fingiendo. Ahora, hermanos, la gente que se acercó con él, hermanos, como que tuvo un rechazo contra los otros apóstoles y contra él, porque decía, yo no soy igual que los demás. No lo decía de esa forma, pero decía, yo no soy enseñado por hombres, yo soy enseñado directamente de Dios. A mí Dios me llamó, a mí Dios me enseñó, no soy como las demás personas. Y luego, como era un hombre eminente, como un vocabulario, hermano, por eso a veces se sentía, hermano, solo el apóstol Pablo, hermano, porque mucha gente lo rechazaba, no tenían la comunión como los otros apóstoles que estaban juntos. Vamos a ver nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Gálatas 1. Ya cuando lo tenga me indica con un amén. El libro de Gálatas 1:11. Dice su palabra, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya desde allí está poniendo, no es de hombre. Casi le está diciendo, la gente lo podría malinterpretar, no es de los apóstoles, no es de hombre. Y dice ahí su palabra, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿por qué, hermano? Por revelación de Jesucristo. Amén. O sea, imagínense, hermano, el apóstol diría, pues lo que nos enseñó Felipe, lo que nos enseñó esto, decían los apóstoles, y ellos decían, yo no aprendí de esos, yo no aprendí de hombres, lo que yo traigo es de revelación divina. Y ya desde allí, hermanos, había como un choque entre ellos, hermanos. Porque había un roce. Que había, al decir esas palabras, había como un roce. Y dice su palabra, en el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y lo asolaba. 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense, hermano. Yo, dice el apóstol, me sobresalí más que todos estos judíos. O sea, ya de allí lo vemos, hermanos, no se está exaltando, simplemente está reconociendo quién era él. Pero a esos roces que él decía hermano, cuando él dice allí, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Él decía, cuando yo todavía no me convertí al cristianismo, yo era mejor que muchos. ¿Es lo que quiere decir o no, hermanos? Amén. Y dice ahí, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él decía, él sentía que era un héroe, hermanos, en aquel tiempo. En el 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.
ahí está otro roce. Yo no consulté y los otros apóstoles, pues nosotros nos reuníamos acá, aquí. Yo no consulté. Imagínense, o sea, la palabra que tengo yo es revelación divina. Yo no estuve allá ni acá, a mí nadie me enseñó. En el judaísmo era mejor que estos que estaban allí. Y acá en el cristianismo, les está diciendo allí, no consulté enseguida con carne ni sangre, no anduve pidiendo consejos como muchos que anduvieron. Hermanos. Y dice ahí su palabra en el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Uy, hermanos. Ahí ya se les dio, fíjense hermanos, dice su palabra, ni subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, ni subí con ellos, ni tengo nada que ver, casi dijo así. ¿Se dan cuenta, hermano? Y cuando escuchan esas palabras, los apóstoles, oye, pues ese dice que ni siquiera nos consultó a nosotros, él es apóstol por llamado de Dios y no como nosotros. O sea que de cierta forma ellos se sintieron un poquito denigrados los otros apóstoles porque este dijo, yo soy el mejor. Si yo fui mejor en los judíos, ahora casi vengo a ser el mejor. No lo estaba presentando de esa forma, pero parecía que era de esa forma. Amén, hermanos. ¿Lo entendemos? No estoy diciendo que él era altanero, era cristiano, no, que aparentaba con ese vocabulario que él dice, sino que fui, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, se refiere a los apóstoles que conocemos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver, ¿a qué hermanos? A Pedro. Permanecí con él, ¿cuántos días? Pero no vi a ningún otro apóstol, sino que a Jacobo, el hermano del Señor, en esto que os escribo, que aquí delante de Dios, que no. Fíjense, hermanos, yo nada más vi al apóstol 15 días, hijo, para que no digan que lo que yo sé me lo enseñó Pedro. Hermanos, dice allí, miren, hermano, dice su palabra ahí en el 18, después, pasado 3 años, subía en el 19, pero no vi. No, en el 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi, hermanos, ¿qué dice ahí? Ninguno otro de los apóstoles. Fíjense. Sino que a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Fíjense, ya con ese choque, hermanos. Si yo al abrir nomás fue 15 días con Pedrito. O sea, casi quiso decir, ¿tú crees que me va a enseñar Pedro a mí 15 días y yo una eminencia? Y fíjese cómo lo remarca, hermano. ¿Usted cree, hermano? Entonces, ese roce, hermanos, que tenía Pedro, el apóstol Pablo, estaba viajando sus misiones, hermano, y de cierta forma se sentía solo, hermanos, porque no todos los apóstoles, hermanos, lo apoyaban. Porque vemos aquí que él marcaba su línea, hermanos. Él decía, si ustedes no están haciendo su trabajo, son ustedes. Yo tengo un llamado que Dios me dijo. ¿Por qué no trabajan? Y el apóstol ahora sí que lo mostró con hechos, hermanos. Amén. ¿Sí o no? Mire que conocemos la Biblia más, hermanos, del apóstol Pablo que los demás, hermanos. ¿Cuántos apóstoles son? 12. ¿Y cuántos conocemos? El más sobresaliente es Pablo. Y Pedro, hermano. Pablo reconoció a Pedro, hermanos. Y reconoció que él es la base principal, hermanos, que el llamado de los apóstoles. Pero ahí vemos, hermano, que él está diciendo, yo soy sobresaliente, si acá esto. Entonces había un roce, pero de cierta forma se sentía solito, hermanos. Ahora se sentía solo porque él caminaba en el ministerio, caminaba, hermanos, sí le apoyaban, pero no venían los 11 a apoyarle, hermanos. Porque es que remarcaba a él en eso, hermano. Imagínense que Pedro va a decir, pues yo voy con Pablo a la viaje misionero. Ay, yo quiero, no. Nada más vino 15 días y nada más a ver qué estaba haciendo para enseñarme. ¿Usted cree que Pablo no era, hermanos? Ese venía. O sea, casi les tuve que decir, ¿por qué ustedes, hombres apóstoles que caminaron con Jesús desde el principio, por qué están actuando de esta manera? Yo que no caminé con él. Yo estoy haciendo más cosas. Pablo, ¿usted cree que no les llegaría a decir eso, hermanos? ¿Usted cree que no? Se los exhortaba, hermanos, bastante. Vamos a ver ahí en el libro de Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Miren, dice la palabra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí
Uy, hermanos. Oye, la vez que me viene a visitar, le tuve enfrente, mira, de cara a cara. Y cuando dice de cara a cara, hermanos, yo no sé cómo llegarían a expresarse, hermano, porque sabemos el apóstol Pablo un carácter. Dice allí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué, hermanos? ¡Qué barbaridad, hermanos! O sea que ellos se encontraron y ahorita te voy a corregir, Pedrito. Y dice su palabra, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de las circuncisiones. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de... ¿Qué les está diciendo el apóstol a Pedro, hermanos? Son hipócritas. Porque dice, tú que eres cristiano y te portas judío y quieres judaizar a las personas, a los gentiles. O sea, ven, acércate a Cristo y luego les quieres enseñar lo del judaísmo. Hipócrita. Porque dice aquí que hasta Bernabé fue arrastrado por el apóstol Pedro, pero no arrastrado de jalar, sino arrastrado de la enseñanza. Como los gentiles, dice, como la gente gentil, Pedro, los estás trayendo al Señor. Y los estás judaizando cuando les debe de darle la gracia, no es por obras. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto es un choque tremendo, ¿o no? Ahora, con todo el respeto, no estamos ofendiendo al apóstol Pablo ni nada, sino moviendo esto, hermanos, para aprender nosotros. Dice su palabra en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, excuse me, Pablo, yo caminé con Jesús, diría Pedro, ¿me estás diciendo que no estoy caminando rectamente conforme al evangelio? Mire cómo se atrevió el apóstol a corregir a Pedro. Le dijo, hipócrita, no estás caminando correctamente conforme al evangelio de Cristo. Hermanos, son palabras mayores. Amén. Y dice su palabra, dije a Pedro delante de todos, sí, hermanos, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí se estableció que somos, hermanos, salvos por la gracia. Pero ¿cómo vino y lo corrigió? Lo corrigió, excuse me, Pedro, vamos acá al cuartito acá. No, yo te voy a corregir delante de todos. Hipócrita. No caminas correctamente como fue mandado el evangelio. El evangelio, yo me imagino que diría, ¿y tú qué caminaste con Cristo? ¿Tú qué estuviste allí? Es algo muy... Ahora, hermanos, por eso se dice que se llama la soledad de Pablo, porque, hermanos, de cierta forma, hermanos, sí se fueron alejando un poquito de él, porque Pablo, hermanos, llevaba lo correcto, todos los apóstoles también, pero veía de una manera sobrenatural, y lo vemos establecido aquí en la palabra del Señor. La mayoría del Antiguo Testamento lo escribió ¿quién, hermanos? ¿Lo de Pablo? Ahora, no estamos haciendo menos a ningún profeta, ningún apóstol, hermano. Simplemente estamos viendo. Ahora, hermano, pero eso, hermano, tuvo una consecuencia de que tuvo que caminar casi solito. No tenía el respaldo 100% de los otros apóstoles. Sí, en bíblicamente lo tenían espiritualmente, pero físicamente no. Amén. Yo no sé si usted, dónde encontró el viaje misionero que se llevó a todos los apóstoles. Ahí vamos a evangelizar, hermanos. Ahí va Pedro, que sabe navegar. Amén. Es de esa forma, allí, por eso en el versículo que había leído primero, en el 2 de Timoteo 4:16, dice, en primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Porque este era un hombre de palabra. Amén. Y como hombre, hermanos, también corrigió al apóstol Pedro, hermanos, y vemos de una manera muy grande. Pero él no se estaba exaltando Pablo, hermano, simplemente que él estaba llevando conforme a la palabra que estaba escrito. Ahora, yo le quiero decir, fue una eminencia,
Pero él estudió, no podemos compararlo con el apóstol Pedro, ¿verdad? Los dos hermanos fueron llenos del Espíritu Santo al mismo nivel, pero uno se dedicó a estudiar más. Ahora, no le podíamos pedir a Pedro que escribiera, que fuera un filósofo, porque no tenía los estudios. Ahora, yo siempre he dicho, hay dos cristianos que se vinieron y aceptaron a Jesús, se fueron sumergidos en las aguas, hermanos, para el bautismo. Uno decide estudiar la escuela bíblica y otro no. Y ahí está Pedro y ahí está el apóstol Pablo. El que estudió va a salir más adelante, va a tener más conocimiento de la palabra, pero no quiere decir que por tener más conocimiento va a estar más cerca de la verdad. Amén. Miren, el apóstol Pablo, hermanos, tenía el conocimiento. Pablo se sabía mejor el Antiguo Testamento que Pedro, es obvio, hermano, pero andaba erróneamente. Y Pedro, con solo saber lo poquito que aprendió de Jesucristo, caminó en lo correcto. Entonces vemos allí, no por tener tanto conocimiento, tantos estudios, tantos títulos, quiere decir que usted está en la mejor verdad. Ahí está Pablo, es un ejemplo, pero sí nos ayuda a que tengamos un mejor conocimiento y crecer más espiritualmente y aprender a hacer la obra del Señor. Ahora, la soledad del apóstol Pablo, ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros, hermanos? Que nosotros podemos pasar por una soledad también. Y podemos nosotros sentirnos solos, que no nos apoyan, pero tenemos que analizarnos qué estamos haciendo nosotros. ¿Por qué no nos están apoyando? Todo nuestro pasado también nos puede afectar. Aquí todos son hechas criaturas, somos nuevos, hermano, criaturas nuevas en Cristo cuando venimos. Pero cuando el apóstol Saulo de Tarso se convirtió, hermanos, y fue llamado Pablo, fue una nueva criatura. Pero todo el récord, hermanos, que tenía allá, le vino acá a sobresalir. Hay gente que dice que es el apóstol, que bueno que lo use el Señor, pero yo la verdad, lejos. O allá. Y Pablo mejor se fue a evangelizar a los gentiles, que seríamos nosotros, que a los judíos. Claro que le evangelizó a todos, pero se enfocó más a los gentiles. Ahora, lo que yo quiero ya para terminar, hermanos, ¿qué aprendimos nosotros en esto? Que nosotros, hermanos, tenemos que buscar al Señor, hermanos, y que nosotros, por más que digamos que conocemos la verdad, no quiere decir, hermanos, que somos más espirituales o que estamos más en la verdad. Solamente la verdad es la palabra de Dios, y que se haga conforme a lo que está escrito, no mi idea, porque Saulo de Tarso dijo, yo me sé la palabra de Dios al derecho y al revés, pero él se enfocó en su celo que él tenía de sus padres. Y ya no se enfocó, hermano, ya metió allí la emoción, ya metió el celo de los papás, entonces ya metió allí como otro libro que no debería de corresponder y debería de ser como Gamaliel. ¿Gamaliel, hermanos, era un seguidor de Pedro? No, pero Gamaliel con la sabiduría de Dios dijo, esta es la verdad, y la verdad es, si estos hombres son de Dios, no va a haber nadie quien los detenga y no sea que tú vayas en contra de Dios. Si son de hombres, se va a deshacer. Y si es de Dios, van a continuar. Amén. Entonces estamos aprendiendo, hermanos. ¿Qué aprendimos en esta tarde? Que nosotros vamos a seguir adelante, hermanos, buscando de parte de Dios. Y no quiere decir que porque estamos en el camino de Dios, todo lo vamos a tener, el montón de amigos, hermano, todos nos van a querer, todos nos van a apreciar. No es cierto. Y tampoco quiere decir que nosotros conocemos toda la verdad, hermano, porque el apóstol Saulo, hermanos, Pablo, se sabía el derecho al revés, como les digo yo, el Antiguo Testamento, y aún así cometió el error de seguir a la iglesia cristiana. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Bendito Dios, nosotros ya no tenemos a Gamaliel para ir a consultar, como Saulo de Tarso podría consultar, sino que tenemos ahora al Espíritu Santo que está con nosotros. Ahora nosotros le decimos, Espíritu Santo, enséñame, ayúdame a ver la verdad. Mira, Espíritu Santo, yo estoy creyendo del caminar de Dios que debe de ser de esta forma, pero ayúdame tú, porque no sea que yo sea un celo como lo fue con el apóstol Pablo. Amén. Ayúdame, Señor, porque estoy solo, porque estoy en la soledad. Ayúdame, enséñame para corregir, para en lugar de ahuyentarlos, no, que se acerquen. Ayúdame, enséñame. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue haciendo conforme a la palabra del Señor y hizo muchos lugares, hermanos, el apóstol Pablo. Entonces fue
el apóstol Pablo rompió muchas barreras, hermanos, que los otros apóstoles no lograron hacer. Él sí hizo muchas cosas. Pero nosotros estamos aprendiendo. Vamos a ponernos de pie. La soledad del apóstol Pablo, hermanos. Estamos nosotros viendo, hermanos, que él pasó por soledades, por abandonos, por personas que lo maltrataron, por personas, hermanos, que lo traicionaron. Él vio, hermanos, que gente se le acercaba para hablar la palabra de Dios y gente, hermanos, que decidió mejor irse al mundo. Me imagino, hermanos, que les gustó. Hay gente que con las prédicas que enseñaban eran muy elocuentes, entonces a lo mejor les decían, ven a darnos una plática. Ellos se expresaban para impactar, hermanos, a la audiencia y decían, oh, qué hombre es ese que está hablando, qué vocabulario usa. Está hablando de Cristo, pero en realidad estaba hablándose del mismo. Vente para acá, contrátalo, vamos a darle unos cuantos dólares, ven acá como de un lugar. Y dijo el apóstol Pablo, no. Vean en el Antiguo Testamento, dijo, este se fue. Los que ya han leído la Biblia sabemos que el apóstol Pablo decía, este se fue por el mundo carnal. Este me abandonó por esto otro. Este se fue por esto otro. Porque el apóstol Pablo, hermanos, él iba conforme a la palabra del Señor. Nada que no tengo que comer, dijo el apóstol Pablo. Ahí vamos a levantar una ofrendita. Dijo el apóstol Pablo, el que no, ¿qué, hermanos? El que no trabaje no coma. ¿Verdad, hermanos? Y dijo el apóstol Pablo, si ahorita voy a estar descansando en esto, voy a hacer un trabajito. Él se dedicaba a hacer unas tiendas, hermanos, de allí de piel de cabras o no sé qué hacían, pero él se dedicaba a trabajar. Amén. Entonces nosotros aprendemos muchas cosas del apóstol Pablo. Él vivió una soledad, sí, hermanos, mucha gente lo abandonó, mucha gente lo traicionó, pero él siguió, hermanos, poniendo la mirada a Cristo. Y sabemos que él perdió su vida por causa del evangelio, hermanos. Amén. Entonces nosotros, lo que estamos aprendiendo nosotros, hermanos, que si usted se ha sentido solo al caminar con el Señor, que usted está buscando de Dios, usted se está esforzando, hermanos, y se siente solo, siente que no la apoyan, siente que su familia o siente que la misma iglesia no la apoya, hermano, usted tiene que seguir como el ejemplo del apóstol, seguir adelante. Usted va a decir, el apóstol Pablo va a decir, bueno, pues estos que caminaron con Cristo deberían demostrar más el compañerismo, deberían demostrar más esto, deberían de tener más conocimiento, y resulta que no. Pero él puso la mirada en Jesucristo. Por eso él dice, yo soy llamado de parte de Cristo, no de parte de los hombres. Entonces él puso la mirada, y así también nosotros debemos de poner la mirada en Cristo. Y no va a haber nada que nosotros, hermanos, nos desvíe de las cosas de Dios. El apóstol tuvo, hermanos, la vida muy feliz, no, tuvo muchas tribulaciones, muchos abandonos, muchos desprecios y mucha soledad, pero por causa del evangelio. Él puso su mirada. Aprendamos del apóstol, hermanos. Dejemos que caminemos. Hermanos, en el camino nos van a hacer muchas cosas, pero si nosotros ponemos la mirada en Cristo, hermanos, vamos a pasar soledad nosotros también por los mismos cristianos y nuestros familiares. Pero si ponemos la mirada en Cristo, Dios, hermanos, nos va a bendecir y nos va a ayudar de una manera muy grande. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso. Amén. Ahora, esta enseñanza entra inteligencia y sabiduría, y usted dirá, ¿qué aprendí hoy, Señor? Yo venía enfermo y resulta pues que no hablaron de enfermedad, yo venía con pecado y no hablaron de eso. Venimos hablando, hermanos, que aquí está la palabra del Señor. Hoy usted puede decir, bueno, yo vengo enfermo, pero ¿qué aprendí de hoy? A agarrar la palabra de Dios. Si dice la palabra del Señor, hermano, que es Jesucristo, hermano, que por Cristo, hermano, somos sanos por sus llagas, entonces nosotros debemos de creer que por esas llagas nosotros somos sanos. Y aunque usted venga y diga aquí, Señor, hoy en esta casa no hablaron de la sanidad, pero yo creo, Señor, que tú, Señor, sanas, y por tus llagas yo me declaro sano. Y yo le haría como Pablo, y va a ir a su casa, oye, ¿quién oró por ti? Pues no me puso ni hombre mano en mí, pero yo sé que Cristo me sanó y usted está sano. Así le hizo el apóstol Pablo. Pablo, te recibieron los apóstoles, te quisieron. No, yo no necesitaba de hombre que pusiera mano. Sí, si alguien me oró por mí, dirían que gloria a Dios, pero yo fui a buscar mi sanidad, porque yo sé que el que sana se llama Jesucristo. Que me pongan la mano o no me pongan la mano, el que sana al final es Cristo. Eso es lo que aprendimos del apóstol Pablo. Que nadie me abrazó, que nadie me apreció, que nadie en esto, yo tengo la mirada de Cristo. El hombre es ser humano y se equivoca, pero Cristo jamás se equivoca. Dice la palabra del Señor, venid a mí los que estéis cargados, cansados, enfermos, hambrientos, sedientos, y usted vino a la casa del Señor, y el que va a hacer la obra va a ser Cristo, lo va a sanar a usted, hermanos.
poner la mirada en Cristo. Ese es el tema de hoy, sabiduría e inteligencia, hermanos, la soledad del apóstol Pablo. Amén. Entonces, ahora, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y decirle, Señor, yo voy a poner mi mirada en ti. He aprendido como el apóstol Pablo, que él puso la mirada, no lo puso en el hombre, ni dependía del hombre, sino dependía de Cristo. Ahora, el Señor es el que le iba a proveer todo y el Señor es el que nunca lo dejó ni nunca lo abandonó, sino hasta el final de sus días el apóstol hizo conforme a la voluntad de Dios y no se quejó. Vamos a orar, Señor, en esta tarde, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque aquí estamos delante de tu presencia, Señor. En este momento, Señor, reconocemos que tú eres el Dios grande y único. Así como el apóstol Pablo se fue llamado al apostolado, dice su palabra que él fue llamado parte tuya por revelación divina, no por hombres, ni fue enseñado por hombres, sino sabemos, Señor, que así tú también nos levantas y nos haces el llamado. Por eso hoy nosotros venimos a buscar, Señor, la sanidad. Si alguien está enfermo, Señor, hoy te pido que tú lo sanes directamente, porque no vienen a buscar al hombre para que lo sanes, sino que tú solamente vas a hacer la sanidad. Aquella persona que anhele la sanidad, hoy reciba la sanidad directamente de Cristo, como Pablo confiaba así, también nosotros confiamos. Si alguien tiene algún problema en su casa, en su familia, hoy donde quiera que esté usted aquí en la iglesia, manejando en su carro, en su casa, en el trabajo, cuando está escuchando, ahí Dios puede hacer el milagro. Usted no necesita ser humano que le declare una palabra, simplemente que conozca que la palabra del Señor dice que vino Cristo a libertar. Él vino a deshacer las obras de Satanás. Si hay problemas en su vida, ahí usted tiene que decir, la palabra del Señor dice que Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Toda obra de Satanás se deshace en el nombre poderoso de Jesucristo. Y allí usted puede mencionar el problema que usted tiene. Familiares con drogadicción, con alcoholismo, usted puede decir, se rompe esas cadenas y ataduras en el nombre de Jesús, porque yo dependo de Cristo, no dependemos del ser humano. Si el ser humano puede orar por nosotros, que gloria a Dios, pero si no, hoy el Señor hace el milagro directamente Él, porque nosotros ponemos la mirada en Jesucristo. Hoy recibo la sanidad donde quiera que está usted sentado, caminando en este momento, reciba la sanidad en el nombre de Jesucristo, porque Jesús ya dio la sanidad desde aquel momento que estuvo en la cruz del Calvario. Si usted tiene ataduras, ligaduras, en el nombre de Jesús, hoy sea rotas esas cadenas y ataduras, porque es Cristo el que los va a romper ahí en el nombre de Jesús. Si hoy usted se siente cargado de pecado, de ira, de contienda, hoy el Señor le puede quitar esas cargas de pecado, esas cargas de tribulaciones y de angustias, porque es el Señor el que le va a quitar esas cargas de donde están escondidos, de su mente, de su corazón, donde se esconde de su estómago. En el nombre de Jesús sean removidos y echados fuera. Hoy en esta hora declare una bendición sobre su vida. Hoy reciba la bendición, reciba la vida, que todo lo que reciba sea vivificado, que su salud sea vivificado, que su ánimo se vivifique, que su alegría vuelva a la vida, que su vida vuelva a vivificarse en el nombre de Jesús, porque nosotros dependemos de Cristo. Cristo es el que hace la obra y el milagro sobre cada uno de nosotros. Por eso hoy te damos gracias, Señor, en esta hora. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo invito a los de la alabanza que pasen, vamos a entonar una alabanza y hermanos, crean la palabra del Señor. Este tema se llama inteligencia y sabiduría, porque hermanos, nosotros tenemos que ver más allá, hermanos, de que si fuera una clásica predicación. Estamos viendo un nivel más allá que nuestro entendimiento nos lo va a enseñar. Amén. Así que entonemos esta alabanza y será Dios enseñándonos, capacitándonos y mostrando su gloria sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, mi Dios. Grande eres, papá. Gracias por la enseñanza. Quiero saber más de ti.
este servicio en esta tarde. Esperamos que haya sido de bendición como fue bendición para nosotros. Les decimos, no dejen de suscribirse, no dejen de dar sus comentarios, de dar sus likes. Suscríbanse porque para nosotros es muy importante para poder seguir transmitiendo en vivo. Somos Iglesia de Cristo Kadosh, estamos ubicados en el 9510 Brigger Street, Dallas, Texas, 75227. Somos una iglesia con las puertas abiertas. Bendiciones y nos miramos al siguiente servicio. Amén.